Bienvenidos muchachos. En este video vamos a ver cómo crear y utilizar secuencias, ¿sí? Y columnas con identity, que son columnas autoincrementables. ¿Ya? Vamos a partir con las secuencias, ¿ya? Para poder explicar cómo funciona una secuencia, yo primero voy a hacer una drop zone, donde voy a eliminar esa secuencia, y después voy a hacer una create zone, donde la voy a eliminar. ¿Ya? Entonces, la secuencia para eliminar una secuencia la sintaxis para eliminar una secuencia es drop sequence y el nombre de la secuencia. Por ejemplo, phonosq. Luego, la sintaxis para crear una secuencia es bastante sencilla, es create sequence, el nombre de la secuencia y los parámetros que nosotros le vamos a dar a la secuencia. Start with, en este caso yo la voy a hacer con 100. Increment by, que yo la voy a hacer con 1. Luego, max value, le voy a poner 200, min value, le voy a poner 100. Luego voy a hacer cycle y caché. Ahora, start with, correcto, que es el primer parámetro que le entregamos, es lo que marca el número con el cual inicia esta secuencia. Les recuerdo, ¿cierto? Ya les había comentado en clase, pero lo recordamos ahora. Las secuencias son objetos que me entregan números según un orden lógico. ¿Ya? Entonces, el primer número que me entrega está declarado a través de start with. Si yo no pongo nada en start with, por defecto es un número 1. Increment es el incremento a partir del cual se va a construir el orden lógico con el que se reparte la secuencia. En este caso, increment 1 significa que cada número tiene, con respecto al anterior, un incremento de 1. Eso quiere decir, entrega el 100 y luego 101, 102, 103, 104, 105, 106 y así sucesivamente. Si yo le pusiera increment 2, entonces entregaría el 100 y luego 2, 4, 6, 8, 10. Si yo le pusiera 3, sería 100, 103, 106, 109, 112. Si le pusiera menos 1, entonces entregaría el 100, después 99, 98, 97 y así sucesivamente. Max value me establece el techo de la secuencia, hasta dónde llega. Es decir, empieza en 100, ¿cierto? Reparte de a 1 y luego cuando llega al 200 se acaba. ¿Sí? Ahí ya no tiene más números para entregar. Min value me establece el piso mínimo de la secuencia. ¿Ya? Es importante porque si la secuencia se llega a reiniciar, se reinicia en el valor mínimo. Si yo no establezco un valor mínimo, lo dejo en blanco, ¿cierto? Entonces el valor mínimo por defecto es 1. Aquí yo le puse que el valor mínimo es 100. Cycle lo que hace es indicar que la secuencia se reinicia. ¿Qué significa eso? Entrega números. Cuando llegue al 200, entrega el número 200. Si yo le pido otro número más, entonces se reinicia y parte desde el valor mínimo. Entrega de nuevo el número 100. Si yo le pongo no cycle, entonces cuando la secuencia llega al número 200, simplemente se le acaban los números, no tienen más números para entregar y no funciona hasta que alguien la arregla. ¿Ya? Luego, correcto, caché, que tengo establecido aquí en 10, me indica cuántos valores de la secuencia van a estar guardados en la memoria caché. En este caso, cuando la secuencia arranque, guarda 10 números en la memoria caché, los tiene listos para entregar. Cuando se le acaban, carga 10 más, entrega esos 10, cuando se le acaban, carga 10 más y así sucesivamente. Vamos a dejarlo en el valor por defecto. Yo creo una secuencia con create sequence, ¿sí? Y la borro con drop. ¿Ya? Creo, borro. Eso me sirve para ir creando, borrando la secuencia, ¿sí? Para poder utilizar una secuencia, tengo que poder tener un lugar donde utilizarla, es decir, tengo que tener un valor para entregarla. Ojo, si yo quiero consultar cuál es el valor de la secuencia, el valor que la secuencia tiene actualmente en uso, lo puedo hacer en cualquier momento, salvo si no he utilizado la secuencia, ¿sí? Es decir, yo podría ahora, por ejemplo, hacer un select fono-sq curval from dual y esto en otras circunstancias funcionaría, pero en estos momentos, correcto, me va a dar un error porque la secuencia todavía no se ha utilizado. ¿Ya? Como la secuencia jamás se ha utilizado, no ha entregado ningún valor, por lo tanto no tiene un valor actual, ni siquiera 100, ¿sí?
que es el valor con el que se inicia. ¿Ya? Como la secuencia todavía no ha entregado el número 100, no tiene un valor actual. ¿Ya? El 100 todavía está disponible. Por lo tanto, este valor que yo estoy consultando todavía no existe. Ok, ¿cómo entrego valores con la secuencia? Voy a crear una tabla en la cual yo pueda insertar datos, ¿sí? Lo voy a hacer creando aquí en la dropzone un drop table, teléfono, cascada de constraints, y acá abajo de la secuencia voy a crear una tabla, ¿sí? Con un solo atributo, teléfono, con un solo atributo, y ese atributo va a ser idéfono, que va a ser un numeric tamaño 3, not null. Voy a crear la tabla, ¿sí? Ahora la tabla está creada, y voy a insertar dentro de teléfono un valor en idéfono, utilizando la secuencia. ¿Cómo? Insert into teléfono idfono los siguientes valores. Voy a llamar a la secuencia fono-sq y luego punto nextVal. Con esto llamo al siguiente valor lógico de la secuencia. Como la secuencia todavía no ha entregado ningún valor, el número que corresponde entregar es 100, por lo tanto, cuando yo inserto un valor, mágicamente la secuencia me devuelve un número 100 y ese 100 queda insertado en la tabla. Vamos a verificarlo. Me voy a conexiones, usuario, cargo las tablas, aquí está el teléfono, ¿sí? Selecciono, doble clic en el teléfono, me va a llevar a la tabla y si me voy a los datos, aquí está el número 100, ¿sí? Voy a cerrar esto para que después se actualice. ¿Sí? Voy a insertar dos valores más. Si venía el 100, ahora viene el 101, 102, 103 y 104. Vamos a verificar. Voy de nuevo a teléfono y en la sección de datos, ahí están 100, 101, 102, 103, 104. ¿Sí? Vamos a ver si ahora que la tabla, la secuencia entregó valores, me responde la consulta de Curval. Voy a llamar a la consulta y me va a decir, actualmente tu valor es el 104. Yo puedo preguntar todas las veces que quiera cuál es el valor actual que está asignado, al menos aquí en Developer. ¿Sí? Puedo preguntar cuál es el valor actual asignado. Lo que no debería hacer es preguntar hacia la tabla de dual cuál es el siguiente valor. Porque si ustedes se fijan, cuando yo pregunte cuál es el siguiente valor, me va a decir, te corresponde el 105. Y después el 106 y el 107 y el 108. Y eso significa que estoy quemando los valores a medida que los voy consultando. Luego, cuando yo vuelva a insertar valores, me voy a ir a ver la tabla. Si ustedes se fijan, tengo un salto, ¿correcto? De 105 a 109. ¿Por qué? Porque quemé valores cuando los estaba consultando. Arreglar este problema es en otros lenguajes de programación de base de datos bastante sencillo, porque yo puedo hacer un alter table, fono-sq, restart with, y pongo aquí el número, ¿cierto?, con el que quiero hacer el restart. Pero Oracle SQL no tiene ese comando, por lo tanto no funciona, hay que darse una vuelta más larga, que es mucho más complicada. Así es que consejo, no quemen números consultándolos, ¿ya? Perfecto, entonces yo tengo aquí ya la inserción de valores. Ahora, borremos la secuencia, borremos la tabla y volvamos a crearla, pero ahora vamos a empezar en el número 199. ¿Para qué? Para que me entregue el número 199 al inicio y veamos qué es lo que pasa cuando llegue al 200. Recuerden, esta tabla, esta secuencia parte en el número 199, el techo es 200, se incrementa de uno en uno y cuando reinicia debería volver al valor mínimo que es 100. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a crear esto, voy a crear la tabla, voy a insertar valor, ahí va el 199, ahí va el 200 y ahora, si todo salió bien, este valor que acabo de insertar debería ser el número 100.
de nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a la tabla, vámonos a datos, y si ustedes se fijan, insertó 199, 200 y después me insertó el número 100, ¿ya? ¿Por qué? Porque reinició el valor, ¿cierto? Y volvió al valor mínimo establecido. Veamos qué es lo que pasaría si ahora, al momento de crear la tabla, yo no estableciera un valor mínimo. Entonces, me entrega el 199, 200 y ahora lo que me va a entregar es el número 1. ¿Por qué? Porque por defecto el min value queda establecido en 1, por lo tanto, al momento de hacer el reinicio, vuelve al valor mínimo por defecto, que es 1, ¿cierto? Y empieza a entregarme números a partir de ahí. Veamos qué es lo que ocurriría ahora si es que yo tengo el valor mínimo en 100, ¿cierto? Y le pongo no cycle, ¿ya? En este caso, cuando se le acaben los números a la secuencia no se reiniciaría porque tengo establecido un no cycle. Por lo tanto, 199, 200 y al pedir un nuevo valor me va a arrojar un error que me dice que estoy excediendo el valor máximo y no se puede instanciar el objeto. Eso significa que simplemente no tiene más números para entregar. Luego, yo podría, ¿cierto? Yo podría partir con 200, ¿cierto? Hacer mi incremento con menos 1 y esto funcionaría de la misma manera. Ya, hagamos la demostración para que se pueda ver, ¿sí? Voy a borrar los objetos. Ahora voy a crear la secuencia, ¿sí? Voy a insertar varias veces para que se puedan ir dando cuenta de que al consultar ahora hacia la tabla, en datos, tengo los números y el incremento ahora es negativo, ¿ya? Entonces el incremento es el que me dicta cómo es la secuencia lógica. Esto con respecto a las secuencias, ¿ya? Así se utiliza una secuencia para pedir que la secuencia me entregue un valor en el insert, ¿cierto? NextVal, ¿ya? Eh, luego, otra forma, otra forma en la que yo puedo entregar valores de manera automatizada es a través de columnas con identity, ¿cierto? O con lo que se llama en otros lenguajes autoincrement. Voy a crear una tabla, ¿sí? Voy a crear una tabla que va a ser teléfono y esta tabla va a tener dos atributos, un ID teléfono y otro que se va a llamar tipo fono, que va a ser un varchar 10. ¿Por qué creo dos? Porque por lo general los atributos, las columnas que llevan identity no trabajan bien solas. Por lo tanto, yo debería tener por lo menos un mínimo de dos atributos, ¿correcto? Dentro de la tabla, ¿sí? El de la columna y otro que tenga el identity, ¿sí? No es que no se pueda, es que no suelen trabajar bien solas. Ya vamos a ver por qué. Para poder generar el identity, ¿correcto? La sintaxis es la siguiente. A nivel de columna, yo voy y genero un eh, idfono numeric generated as generated, en este caso, always as identity, ¿ya? Y aquí voy a establecer los parámetros que le voy a entregar al generated always as identity, a la identidad, ¿sí? Al identity. Los parámetros son los mismos que los de la secuencia, ¿sí? Start with 100, increment by 1, max value 100, max value, perdón,
200, min value 100, cycle. Los mismos atributos, ¿correcto? Los mismos parámetros para el generated. Ahora, ojo a lo que va a pasar aquí. Yo ahora que tengo esta tabla creada, ¿sí? Se creó, ahí está, ¿cierto? Se creó la tabla. Voy a hacer una inserción. Insert into teléfono los siguientes valores. Mucho ojo. Dentro de los valores que voy a declarar en teléfono, yo voy a declarar solamente tipo teléfono. Y voy a generar celular, o fijo, mejor, ¿cierto? Va a ser un teléfono fijo. Entonces voy a hacer dos inserciones, ¿ya? Una, y ¿no se llama tipo teléfono? Ah, se llama tipo fono. Error de tipeo. Ahí van. Una y dos. Vamos a ver qué es lo que pasa en la tabla. Si ustedes se fijan, el resultado es exactamente el mismo. 100, 101, ¿cierto? Y aquí tengo los datos que estoy insertando. Ahora, ¿por qué digo yo, correcto, que esto no trabaja bien solo? Si yo borro y dentro de la tabla declaro solamente una variable, correcto, teléfono, esto no va a funcionar, porque para poder hacer la inserción, yo tendría que, ¿cierto?, declarar esto en nulo y no puedo declarar la inserción sin datos, ¿ya? No puedo declarar la inserción sin datos, de ninguna manera, ¿ya? Por lo tanto, tengo que tener otro atributo al cual poder referenciar y eso se debe a la naturaleza del identity, ¿ya? ¿Por qué? Identity tiene tres tipos de identity, ¿sí? Hay tres tipos de identity distintos. Uno es always, ¿cierto? Los otros tipos son, está always, está by default y está by default o null. ¿Cómo funcionan? Always siempre inserta un valor, ¿correcto? Que está generado a través de la secuencia. Porque esto es una secuencia, lo único que hago es cambiar el nombre de la sintaxis acá, ¿sí? Inserta un valor a partir de la secuencia. Por tanto, yo no puedo referenciar el dato, ¿cierto? ¿A qué me refiero con referenciar el dato? Si yo vengo aquí y agrego el campo tipo-fono y pongo varchar 2, 10, not null, y inserto dentro de fono, ¿correcto? ¿Qué me pasó? ¿En qué me equivoqué? Ah, no he creado la tabla. No, dame un segundo. Drop, create, ahí sí. ¿Ya? Si inserto yo aquí, ¿correcto? No voy a tener ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este generated as identity está generado como un always. Por lo tanto, siempre haga yo lo que haga, me va a generar un valor para la inserción que estoy realizando en teléfono. ¿Sí? Sin embargo, si yo intentara realizar una inserción manualmente en idefono y dijera, por ejemplo, 105, pongamos, ¿ya? Que me parece que es el que seguía. No, venía el 104, ¿cierto? Entonces hagamos 104. ¿Ya? Si intento hacer esta inserción, no me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque always, que de hecho me lo está diciendo aquí, ¿cierto? Una columna generada como identity always no puede ser directamente insertada. En lugar de eso, el generador de secuencia asociado debe proveer el valor para que
provea el valor, yo no puedo referenciarlo, tengo que omitirlo, ¿sí? No puedo ponerle yo un valor manualmente, no puedo declararlo nulo, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es simplemente omitirlo. Puf, magia, ¿cierto? Ahí funciona. Entonces, como el valor no puede ser referenciado, siempre debo omitirlo. No hay otra posibilidad. La segunda opción, correcto, con la cual yo puedo generar un identity, es con la opción by default. By default me permite a mí lo mismo que el anterior, solo que me va a permitir generar inserciones manuales yo en la tabla, ¿sí? Independiente de las inserciones que se realicen automáticamente. ¿A qué me refiero con eso? Si yo aquí, ojo, inserto un valor, ¿sí? Vamos a seguir la misma dinámica, ¿ya? Es decir, me va a insertar 100, después 101, después 102, ¿sí? Pero ahora si yo inserto 103 manualmente, me lo va a permitir, ¿sí? Voy a poder hacerlo, no hay ningún problema. Yo de hecho podría incluso hasta insertar valores que no sean parte de la secuencia original, ¿sí? Ahí inserté yo manualmente el número 103. Y yo, de hecho, podría insertar números que no sean parte de la secuencia original. Esta secuencia va del 100 al 200. Yo podría ponerle aquí, por ejemplo, 99999999 y no voy a tener ningún, ándale, 999, ¿cierto? Y no voy a tener ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está, ¿cierto? Lo estoy insertando de manera manual y by default me permite hacer eso, ¿ya? El tema es que cuando yo quiera retomar la secuencia, la va a retomar en donde corresponde. ¿A qué me refiero con retomarla en donde corresponde? Yo hice una inserción y mi inserción quedó automáticamente en 102. Estos son los valores que me entregó el identity. Yo manualmente inserté el 103 y el 999. Por lo tanto, el identity quedó en 102. Cuando identity resuma su labor automatizada, le correspondería insertar el 103, que fue el que yo inserté manualmente. Entonces, cuando yo ahora venga aquí abajo, omita y vuelva a insertar, si yo me voy a ver el valor de la tabla, el valor que me insertó es el que nuevamente correspondía, 103, porque es donde quedó generada la secuencia. ¿Ya? Luego, ojo con ese tema, porque dependiendo de la configuración de la tabla, podría generar errores. ¿Ya? Por tanto, aquí en by default yo puedo insertar yo valores manualmente, ¿cierto? O puedo permitir que la columna inserte los valores automáticos que le corresponden. La última opción que tenemos, que es by default o null, hace exactamente lo mismo, ¿cierto? Solo que permite, voy a volver a generar la by default para mostrar la diferencia, ¿cierto? Que aquí se me olvidó, que by default permite entregar valores manualmente yo, ¿cierto? Pero, y ojo a lo siguiente, si yo ingreso el valor en nulo, no me lo va a permitir, ¿ya? By default no permite inserciones en valores en nulo, que es la diferencia que tiene con by default on null, ¿sí? Es el único cambio que tiene con respecto a lo anterior. La columna generada con identity by default on null, al momento de yo insertarle valores nulos, lo que va a hacer es que va a tomar automáticamente uno de los valores correspondientes en la secuencia y lo va a insertar donde corresponde en la tabla, ¿cierto? Con el dato que le corresponde, ¿cierto? Entonces, todos estos yo los inserté en nulo, me entrega un valor automático, ¿ya? Entonces, en resumen, always siempre inserta un valor. No se puede asignar un valor manualmente, no puedo insertar en null. By default, puedo insertar valor manualmente,
no puedo insertar en null, ¿sí? Y si omito, al omitir, entrega valor automáticamente, ¿cierto? Es decir, omito el valor y me entrega el número de la secuencia. Y finalmente, by default on null, puedo ingresar valor manualmente, ¿sí? Y al insertar en nulo o omitir, entrega valor de la secuencia, ¿sí? Eso es lo que hace cada una de las configuraciones. Always, siempre tengo que omitirla y siempre me entrega un valor automáticamente. No puedo generar inserciones manualmente, no puedo insertar en nulo. By default, al omitirla, siempre hace inserción automáticamente. Puedo insertar un valor yo manualmente a mano, pero no puedo hacer inserciones en nulo. Y by default on null, al omitir, siempre me va a entregar valores automáticamente. Si inserto valores manualmente, me lo va a permitir. Y al insertar valores en nulo, correcto, lo que va a hacer es generar un valor automático de la secuencia. ¿Ya? Esas son las configuraciones de eh, Identity, ¿sí? Espero que les haya servido el video, ¿sí? Cualquier duda me la pueden hacer en clases y nos vemos, muchachos. Que tengan buen día.